COVID-19, un duelo diferente, partir sin decir adiós. Licenciada Teresa Leticia Zamora Huerta, bienvenida y cedo el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, ya son tardes. Les agradezco primero que nada la invitación a este foro de enfermería. Me da mucho gusto compartir con los nuevos valores, con la gente que lleva punta de flecha, punta de lanza para cuidarnos cuando nosotros lo necesitemos. Aunque, como dice el primer ponente, el licenciado Raúl, queremos tener calidad de vida y eso es lo que pretendemos con una o varias terapias. Sin embargo, bueno, sabemos que en tiempos, por ejemplo, como estamos viviendo ahorita, lo que es el COVID, nos ha hecho tener emociones que nos debilitan el sistema inmune y sobre todo a quienes han tenido ya el infortunio de tener familiares o amigos enfermos o incluso que han fallecido por este motivo, pues vuelve a resurgir un poco el tema de la tanatología y cómo poder atender esta manera diferente de tratar un duelo, como es como se está presentando con el COVID. Primero que nada quiero compartirles brevemente por qué estudié tanatología, si mi trayectoria, como ustedes escucharon, siempre había sido hacia la calidad de los procesos, a la calidad de los servicios, pero creo que por ese mismo ir y venir de los temas del trabajo y etcétera, se olvida uno un poco de la calidad de vida. Y por ese motivo, hace ya casi 14 años, en el 2007, yo tuve un evento de salud muy fuerte que me llevó a muerte clínica por casi una hora, donde personal de la salud, como ustedes van a hacer en algún momento, me hicieron maniobras de resucitación por casi una hora y me llevó a tener un encuentro cercano con la muerte. De hecho, estuve con muerte clínica casi una hora, pero como dice el dicho, literalmente me regresaron del cielo a patadas y pues aquí estoy con ustedes. Y cuando yo tuve conciencia de todo esto que yo había vivido durante la muerte, me propuse ser un conducto, platicar con la gente, enseñarles y decirles que, primero que nada, que no le tuvieran miedo a la muerte, porque es lo más hermoso que nos puede pasar después de este proceso de vida. Es una experiencia sublime para abreviar en una sola palabra. Y bueno, mi intención era esa, estudiar tanatología. Sin embargo, por cuidar mi propio proceso de salud, quise primero estudiar otras cosas como era medicina alternativa y dejar un poquito de lado lo que era tanto fármaco que yo consumía por X o Y motivos. Y por eso me acerqué más a la medicina alternativa y ya en un momento de esos llegó cuando debía estudiar tanatología. Estudié tanatología, consejería tanatológica y últimamente terminé de cursar la certificación como tanatóloga angelical y espiritual, que le da una vertiente más, digamos, más afectuosa al asunto de la tanatología. Entonces, habiéndoles comentado esto, vamos a empezar con el tema. Bueno, como su nombre lo dice, el tema que escogimos para platicar el día de hoy fue COVID-19, un duelo diferente. Partir sin decir adiós. Me voy a permitir leer en algunos momentos y en otros vamos a hacer algunos comentarios. La tanatología posee una trascendencia verdadera, aún no reconocida por muchos, ya que su estudio comienza partiendo de una clara visión del hombre como tal, incluyendo sus aspectos biopsicosociales y espirituales, es decir, viéndolo como un todo. Mucha gente le teme a los tanatólogos porque dicen, ay no, me va a hablar de muerte y eso no me gusta. Y sí es cierto que hablamos de muerte, pero como una preparación
porque no estamos conscientes de que cuando van a ser un bebé, preparamos su llegada, pensamos qué nombre le vamos a poner, hacemos la canastilla, planeamos el baby shower y hacemos todo lo necesario para que ese bebé llegue a casita con todo lo necesario. Y sin embargo, sabemos que en el momento en que nosotros recibimos nuestra primera inhalación, que es que nos llenamos de vida, tenemos la posibilidad también de tener una última exhalación, que es cuando trascendemos a la muerte. Y para eso nunca nos preparamos y tenemos toda una vida para prepararnos. Y en este caso, hablando de tanatología, bueno, también hablamos sobre todo de vida, ¿no? Sentido de vida, cómo vamos a hacer para vivir todo este tiempo que tenemos de vida, que a veces pensamos que es mucho, pero realmente a veces es poco. No nos detenemos a pensar cómo tener este sentido de vida durante y prepararnos para una muerte digna. Y por motivo del COVID en este momento, los profesionales de la salud, como son médicos y enfermeras, enfermeros, están viviendo muy de cerca esta situación tan terrible que se está presentando con esta pandemia, en donde están viendo de cerca a la gente morir, donde se mueren muchos el mismo día, donde ellos son la única compañía de estos enfermos, porque por la misma evitar el contagio, no permiten que haya familiares cerca de estos enfermos. Los familiares están a veces afuera del hospital, y entonces lo único que ven son rostros de médicos, enfermeras, que incluso ni saben si son médicos o enfermeras, porque están todos cubiertos, tienen su cubrebocas, su máscara, 20 capas de ropa, guantes, todo lo que debe ser para que ellos se cuiden, pero apuradamente logran ver los ojitos de estos servidores. Pero recuerden que también los ojitos expresan mucho. Pueden hablar de si estamos preocupados, si estamos tristes, si estamos alegres. Y bueno, estas personas algunas de las veces están muriendo solos, y lo único que ven es ese rostro. Y eso es lo que vamos a tocar un poquito el día de hoy. Vamos a definir un poquito, brevemente, no vamos a dar un curso de tanatología, nada más para dar una introducción al tema. La tanatología se ha definido como un estudio de la vida que incluye la muerte. Es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significado concebido como disciplina profesional, que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se va a encargar de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales. También es considerada por muchos como el arte de ayudar al hombre que se está enfrentando a su propia muerte o la de un ser querido para él. Entonces el tanatólogo no solamente va a ayudar en el momento del preduelo, que así le llamamos, cuando alguien se entera, sabe, sea por enfermedad, o como les puedo decir que a veces la muerte se siente, ya saben que es el siguiente paso. Entonces es el momento indicado para que un tanatólogo entre, platique, haga ejercicios. Les comentaré que yo para cuando fue el proceso de muerte de mi papi, pudimos saberlo unas semanas antes. Entonces para nosotros fue la primera experiencia, pero la verdad no la cambio por nada, de haber tenido de la mano una consejera tanatológica que nos llevó en todo este proceso de duelo de una manera magnífica, que nos hizo hacer cosas que tal vez no hubiésemos pensado, como darle las gracias a mi papá por todo lo que nos había ayudado, platicar con mi mamá hasta cómo había conocido a mi papá o por qué se dio ese proceso en que ellos formaron esa familia. Entonces fue un proceso maravilloso, maravilloso. Todo este conocimiento gira en torno al enfermo terminal o no y su familia, estudiando sus reacciones a partir del conocimiento del diagnóstico, como son físicas y mentales. Elementos que influyen en su conducta emocional, mental y psicológica, familiares, pareja, amigos, que puedan complicar el duelo, porque a veces estamos tan aferrados, tan apegados a nuestra familia, que no los dejamos ni partir.
casi les estamos poniendo un ancla y no los dejamos que se vayan, aun cuando los estamos viendo que están sufriendo, que están padeciendo de dolor, o ellos mismos, los enfermos, que no se quieren ir porque saben que el hijito chiquioncito pues no va a vivir si no estoy yo. Entonces se hace ahí un círculo vicioso en donde ni el enfermo quiere dejar al hijo, al pariente, o a veces se apegan a las cosas materiales, o viceversa, la familia no dejamos que se vaya nuestra familia. Aquí es importante puntualizar que se aplica para todas las definiciones anteriores, es que la tanatología involucra antes que nada al enfermo terminal o en fase terminal, y luego a los que lo rodean, todos aquellos que por algún motivo tienen que enfrentar la muerte de un ser humano. Aquí en este caso, que les comento esta vivencia, es que cuando fue el proceso de duelo de mi papi, la consejera tanatológica primero le pidió permiso a mi papá para trabajar con su familia y con él mismo, hablando en ese momento le habló del duelo de la pérdida de la salud. No le dijo, es que usted ya se va a morir. No, no, no. Porque además ni era ese el pronóstico, tenía un buen pronóstico de vida. Sin embargo, bueno, las circunstancias hicieron que mi papito trascendiera, pero sí, la consejera tanatológica primero pidió permiso al paciente. Y ya después, bueno, obviamente los familiares somos los que lo habíamos llamado, trabajó con todos nosotros y además no es obligatorio. Quien quiera participar es bienvenido. Ahora sí que lo ideal es que participemos todos, sin embargo, bueno, también se permite, si hay alguien que no quiere vivir el proceso, que se mantenga fuera de él. El objetivo del tanatólogo, de la tanatología, es ayudar al hombre en aquello a lo que tiene como derecho primario y fundamental, que es a morir con dignidad, con una plena aceptación y en total paz. Eso es lo que tenemos derecho todos. Y bien, la labor del tanatólogo principalmente es superar el duelo y también ayudar a los familiares del enfermo a que vivan plenamente y se preparen para la muerte del ser amado, elaborando su duelo en el menor tiempo posible y en el menor dolor posible. Creo que esta frase es clave para saber por qué un tanatólogo es necesario, porque va a hacer que este proceso de duelo dure menos y duela menos. Va a hacer que comprendamos más este proceso, que lleguemos más pronto a la aceptación, pero sobre todo a darle un sentido de vida a los que nos quedamos y para honrar al que se fue. La definición del duelo, como su nombre lo dice, es el dolor durante y después de una pérdida significativa, y a veces desde antes. Cuando hablamos de duelo y cuando hablamos de pérdida significativa, no siempre estamos hablando de la muerte de una persona. La tanatología nos apoya en cualquier pérdida significativa, desde la pérdida de, no sé, el celular, en donde decimos, es que tenía yo las fotos de toda mi familia, es que ahí estaban mis archivos, o es que ahí estaban todos mis contactos, y sentimos que pues un pedacito de vida se nos va cuando perdemos el celular. Podemos perder una mascota, que son de las pérdidas más dolorosas para los niños, porque son sus primeros enfrentamientos a la muerte. Podemos tener pérdidas como la jubilación. La jubilación es una pérdida porque estamos perdiendo esa rutina que nos mantuvo trabajando, activos y dinámicos durante muchos años. El divorcio, la separación, el síndrome de nido vacío, todas estas situaciones en que hay un despegar de un algo con un alguien. Cuando se da este proceso hay dolor. Y ese dolor pues es el que ayudamos a trabajar con tanatología, con diferentes ejercicios, pláticas, procesos. Y aquí, como vieron que yo manejo otro tipo de terapias, pues me apoyo mucho con lo que son las flores de Bach para ayudar a procesar las emociones que se presentan durante el duelo, que vamos a ver más adelante. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, social y espiritual. Vamos a ver, según Kubler-Ross, que es, digamos que la madre de la tanatología,
en el sentido en que lo vemos hoy. Porque antes, durante la Segunda Guerra Mundial, la tanatología era nada más para ver y ayudar a los heridos de guerra que estaban ya a punto de morir porque tenían uno o un montón de heridas, de balazos. Para eso era lo que trabajaba un tanatólogo. Ahora se ha expandido más su campo de trabajo, ya con un sentido más terapéutico. Y les decía yo, Kubler-Ross es de las primeras personas que se puso a investigar qué pasaba más allá de la vida y durante el proceso de la muerte. Estudió a mucha gente que, como yo, habían tenido la vivencia de estar por allá y regresar. Van a encontrar otros más autores en donde ponen una frase más, una frase menos, cambian de nombre, pero para cuestión de este tema quiero trabajar con las de Kubler-Ross, que son 5. Son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Y cuáles son las emociones que se van presentando en cada una de estas etapas? Aquí le agradezco mucho a la maestra Sabina Galindo, que ya me ayudó mucho con el tema de las emociones, entonces vamos a poder caminar un poquito más rápido en el tema y dar oportunidad a las preguntas. La negación, durante la negación es donde, ahora sí que no lo puedo creer, no es posible si yo lo acabo de ver hace rato, si me habló por teléfono, si me lo encontré la semana pasada cuando nos dan la noticia de que alguien murió. Hay sorpresa y hay miedo. Pero aparte, suponiendo que les digan, saliste positivo en COVID. Entonces, viene la sorpresa, viene el miedo, no puede ser, si yo me he cuidado, yo me puse el cubrebocas, entonces y así como es el COVID, puede ser el cáncer, cualquier tipo de enfermedad que nos dan la noticia, o que nos dicen, ¿sabes qué? Tu familiar tuvo un accidente. Entonces, en ese momento del shock, cuando estamos iniciando el duelo, es tan la sorpresa que nos podemos quedar quietos, no nos movemos, nos quedamos impávidos, no sabemos qué hacer, sentimos que nos cae un balde de agua helada y nos quedamos pasmados. Después, cuando ya empezamos a vivir el duelo, viene la ira, nos enojamos mucho, buscamos culpables, suponiendo que fuera del COVID, no, es que fulanita vino y no traía el cubrebocas, buscamos a quién echarle la culpa, a quién echarle la culpa del accidente, a quién echarle la culpa, y bueno, nos dicen mucho en los cursos, programas de tanatología, que no tomemos nada personal cuando algún doliente diga algo fuerte, difícil, culpándonos de cosas, no hagamos eco a esas palabras porque está hablando su ira, su emoción contenida. Se puede presentar cólera, indignación, resentimiento, incluso con el propio paciente ¿por qué se va? ¿Por qué nos deja? ¿Por qué nos abandona? Entonces, no hay que dejar al paciente que sienta ira hasta con Dios, se vale, es parte del proceso. Y tenemos que aprender a vivirlo para sanarlo. Si no lo vivimos, no lo sanamos. Después viene una etapa de negociación, en donde hay incertidumbre, desconsuelo, y tenemos una leve esperanza de que esto no sea así. Suponiendo que nos dan la noticia de volvemos al COVID. Le rezo a la Virgen y le prometo irme de rodillas hasta la basílica para que me sane. O Diosito, te prometo que ya no voy a fumar. O si me acuerdo que cuando yo estaba mal, alguien dijo, no decir nombres, si mi mamá se cura, yo me caso, y a la verdad no se curó, no, sí me curé, pero no se casó. Entonces, en esta etapa de negociación queremos negociar, a ver, ¿en cuánto me das la vida de mi paciente? ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? Pero sabemos que no son así las cosas. O le decimos al doctor, sálvela, es mi vida, haga todo lo que necesite para salvarlo. Después viene, ahí es donde ya nos vamos para abajo, nos derrumbamos y nos vemos, si se dan cuenta aquí, esta es la parte más fuerte del duelo, en donde llega la depresión,
donde viene la tristeza, la aversión, la frustración, la nostalgia, donde no queremos salir, ya no queremos ir a fiestas, nos metemos a la cama, ya no queremos saber nada de nadie, nos paramos como zombies, o nos queremos ir con el difuntito porque no podemos vivir sin él. Entonces, como terapeutas, es muy importante ir identificando en qué etapa del proceso del duelo está el doliente, para ir ayudándolo en cada una de ellas. Ahora, no se dan siempre en este orden. A veces podemos llegar a la depresión primero y después a la ira y después regresarme a la negociación, o a veces creemos que ya salimos y al ratito volvemos a empezar. Entonces, estos son oleadas de dolor, y con la esperanza, el trabajo tanatológico lo que busca es que estas oleadas cada vez sean más cortas y menos dolorosas, para llegar poco a poco, lentamente. Durante un duelo sano se calcula, no hay tiempos, pero se calcula que un duelo sano dura de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Pero a veces hay gente que dura más, o hay personas que tienen duelos acumulados o duelos postergados, que se me murió alguien y no hice caso y aquí no pasó nada, pero cuando viene que se murió el perrito hago semejante drama. ¿Por qué? Porque estoy traspolando el duelo anterior al duelo de hoy y me doy permiso hasta este momento de sentirlo. Para llegar finalmente a la aceptación, en donde podemos, no quiere decir conformismo, no vamos a confundir la palabra conformidad con aceptación, porque la conformidad se puede dar desde al principio del proceso. Aceptación es cuando ya nos cayeron todos los 20 de que esa persona, o de que ese celular, o de que lo que hayamos perdido ya no está, el trabajo ya no está, mi pareja ya no está, mi papá ya no está. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora con mi vida, sin mi pareja, sin mi trabajo, sin mi papá, sin lo que haya yo perdido, sin esa pérdida significativa? ¿Cómo voy a encontrar un sentido de vida que me permita tener calidad de vida y honrando? O sea, eso es lo que insistimos. Vamos a honrar a la persona que ya no está, a ver qué aprendí, qué me enseñó, qué puedo rescatar, cómo puedo yo honrar su memoria siendo lo que él esperaba que yo fuera, si es que eso me conviene también, porque no vamos a hacer aquí cambios inadecuados en contra de nuestra personalidad. Entonces, hablando un poquito del tema de las emociones, son el verdadero motor de la conducta humana, por lo que se debe intentar que el paciente deseche sentimientos como la rabia, la dependencia y la angustia, a fin de que su vida sea lo más placentera posible. Entonces, aunque no hay una interactividad, yo quería aquí hacer una pregunta: ¿qué emociones acompañan al COVID? Yo creo que todas las del duelo. Y es un duelo tan corto, porque cuando tenemos un paciente en fase terminal, tenemos semanas o meses para hacernos a la idea, para cuidarlo, para atenderlo y para ir preparando todo el proceso. Pero con un enfermo de COVID, en el momento en que se da, este es un proceso de 1, 2, 3 semanas. He escuchado de algunos que están 5, 6, 7 semanas. Sin embargo, a veces te dicen, ya se lo llevaron al hospital y al segundo, tercer día ya se murió. Entonces, estas emociones, todo ese montón de emociones que vimos, desde la sorpresa, la negación, la ira, la frustración, el miedo, se dan agolpadas una tras otra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Aquí es importante puntualizar que tiene mucho que ver nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos digiriendo la idea de vivir esta pandemia? Nos estamos tirando al piso, renegando y pegados a la televisión, oyendo noticias, oyendo cuántos se murieron, oyendo cuántos más se contagiaron, y renegando y haciendo memes me acuerdo que al principio sacaron mucho uno de una persona con las coronas, con las cervezas, y decía, ya me dio el coronavirus, y decía yo, ¿cómo se ponen a jugar con eso?
Y pues yo creo que esto no es cosa de risa, es cosa de tomarlo muy en serio. Y no quiere decir que no haya humor en nuestra vida. El humor es necesario, como acaba de decir la maestra Sabina. La risa es indispensable, tomar todas las cosas con humor, pero pero lo más importante es mantener nuestra mente fija en la positividad, tener pensamientos positivos, porque eh, al nosotros estar repelando, estar pensamientos negativos, estar viendo las noticias, nos llenamos de emociones negativas que lo que van a hacer, va a aparecer mucho el miedo, entonces lo que va a hacer es que nuestro sistema inmune se va a debilitar y va a encontrar el virus un ambiente muy fértil para entrar en nuestro organismo. Entonces, hay un ejercicio muy sencillo que seguramente ya se los hicieron, en donde cerramos los ojos y pensamos alguien nos está dando un limón, tomamos el limón en nuestra mano, con un cuchillito lo partimos, vemos cómo se escurren las gotitas, lo tomamos en la mano y lo exprimimos en nuestra boca. ¿Qué pasó? Salivamos, ¿verdad? Incluso pudimos haber hasta sentido así como el ácido del limoncito. Bueno, pues resulta que no comimos ningún limoncito, solamente tuvimos un pensamiento. Y eso generó un resentimiento, porque nosotros alguna vez ya habíamos sentido lo que pasa al chupar un limón. Entonces, cuando nosotros lo recordamos, volvemos a sentir, y así como nuestras glándulas salivales generaron saliva en el momento en que yo recordé, así cuando me enojo de quién me hizo, quién me gritó, quién me ofendió, quién me insultó, cada vez que yo estoy recordando, estoy resintiendo y estoy afectando a mi corazón, a mis pulmones, a mis intestinos, a mi estómago, a todo mi organismo, lo estoy afectando. Y entonces mi sistema inmune está trabajando sobre cosas imaginarias, sobre cosas ficticias. Entonces ahí es donde tenemos reacciones físicas. Por eso dice aquí que los conflictos psicológicos pueden ser tan patológicos como cualquier virus. Entonces, ustedes jovencitos que están estudiando enfermería, si tienen familiares grandes que ahorita están en casita, recomiéndenles que no estén viendo las noticias, pónganles música, a lo mejor películas cómicas, cosas que les mantengan su mente activa, pero en cosas positivas, para que puedan estar relajados, tranquilos, y que este miedo no atraiga al virus. Dice una ley espiritual que lo que temes lo atraes. Entonces, no vamos a temerle al virus, vamos a cuidarnos, a tener todos los cuidados, todo lo necesario, todo lo que tengamos que hacer, nuestro gel, nuestro cubrebocas, limpiar nuestros zapatos, la ropa, todo lo que oigan de recomendaciones hay que hacerlo, nada se queda afuera para evitar, pero como también dijo el licenciado Raúl, tenemos que tener una buena alimentación, debemos tener un estilo de vida saludable que nos permita tener un sistema inmune fuerte, y esto incluye tener una salud emocional y pensamientos generada por pensamientos positivos. Una frase desagradable: la enfermedad. La enfermedad es siempre vista como algo malo, es algo que hay que evitar a toda costa, algo que es un temible enemigo, algo que sobrecoge y que nos ataca desde afuera. ¿Qué pasa cuando la gente se entera que está contagiada de COVID-19? Bueno, pues ya lo habíamos comentado, nos viene una serie de emociones no deseadas, emociones que nos llevan a bajar nuestro sistema inmune, y sobre todo empezamos, ¿no? Oye, ¿qué crees que fulanito, que sultanito, que ya tiene, que no sé qué? Ay, Dios mío, ay, yo tenía un tío que así se murió. Entonces, vamos a evitar los rumores y propagar las malas noticias. El miedo más común, el más fuerte, es el miedo a la muerte. Yo en el quehacer de la terapia, no una pregunta que hago, pero la gente me lo dice aunque no lo pregunte. Todos queremos morir dormiditos en nuestra cama. Nadie queremos morir en un hospital.
Nadie queremos morir en un accidente, menos morir ahogados o morir quemados, para nada. Bueno, pues el COVID es una muerte similar a mueren ahogados. Entonces, nadie queremos morir así. Tenemos mucho miedo a la muerte, todos queremos morir bonito, todos queremos morir bonito. Y bueno, pues la muerte va a llegar y no nos va a preguntar cómo queremos morir, pero sí es importante que como nosotros llevemos nuestra vida, va a ser nuestra muerte. Si nosotros vivimos en paz, vamos a tener una muerte con paz. Y dice, el hombre no cree nunca en su propia muerte. Es por ello que cuando se diagnostica una enfermedad fatal y el paciente se enfrenta a su propia muerte, la vida deja de percibirse de igual manera, ya que sabrá una fecha aproximada de su fin, aun si dicha enfermedad no implica una sentencia de muerte. Y regresando al tema del COVID, no todos los enfermos de COVID mueren. Incluso si ayer me puse, precisamente por el tema, me puse a hacer la cuenta de que muere aproximadamente un 8.4% de personas que tienen COVID. Como también ya dijeron en el tema, algunos son asintomáticos, otros tienen leves síntomas, otros se agravan y otros están en estado crítico. Solo los de estado crítico son los que pudieran pasar a la muerte, no todos. Pero esta situación de la pandemia nos está llevando a vivir un duelo diferente durante todo esto. Por eso es importante que cuando se diagnostica una enfermedad fatal y el paciente se enfrenta a su propia muerte, la vida deja de percibirse de igual manera, ya que sabrá una fecha aproximadamente de su fin, aun si dicha enfermedad no implica una sentencia de muerte. Lo importante es que la persona no pierda las esperanzas, ya que comenzará a vivir un sufrimiento profundo y un dolor intenso, afectando a todos los que lo rodean, que es lo que está pasando ahorita con todas las familias de los enfermos de COVID. Entonces es muy importante, alguna vez en tanatología nos preguntaron que cuál era la peor situación para un doliente, y todos empezamos a inventar y opinar y a decir, y la respuesta fue la desesperanza. Cuando el paciente pierde la esperanza, ahí es cuando haga el médico y la enfermera lo que hagan, el paciente se nos va. No, ¿y cómo podemos tener una esperanza? Pues hay que trabajarlo, es un ejercicio, hacerlo de vida. Hay quienes se aferran a la religión, hay quienes nos aferramos a, no sé, a la meditación, hay quienes se aferran a Buda. Esto no es religioso, es espiritual. Entonces, si nosotros tenemos un espíritu fortalecido, vamos a poder tener siempre una esperanza de vida y de que podemos lidiar con todo lo que se nos presente. Entonces, tenemos que ayudar mucho a los pacientes, porque incluso quienes están enfermando, quienes están muriendo de COVID, a la hora de que nos ponemos a rascar y a preguntar un poquito, son gente que ya no tenían ganas de vivir, son gente que se sentían nada más como que sobrellevando la vida, son gente que ya no encontraban un sentido de vida. Entonces, pues vino el COVID y les dio el ride gratis y pues ya se fueron. Y bien por los que ya se fueron, porque ya están contentos, tranquilos, descansados en un lugar maravilloso. Fregados los que nos quedamos. Pero mientras nos quedemos, vamos a tener un sentido de vida, vamos a fortalecer nuestra esperanza, nuestros pensamientos positivos, para poder seguir ayudando a los seres que queremos. Aquí es importante puntualizar cuál es la diferencia entre un enfermo terminal y un enfermo en fase terminal. El enfermo terminal es aquel que tiene un tiempo de vida no mayor a 6 meses. Es el enfermo que nos dicen, tiene un cáncer, ya hizo metástasis, ya no hay nada que hacer. Y a veces los médicos hasta se atreven a decir, tiene 6 meses de vida, o un año y medio. Entonces, este enfermo terminal, pues, aunque sabe que viene el fin, tiene tiempo para prepararse para ese fin, y la familia también para hacerse a la idea y para preparar todo lo que se debe preparar, no sé, testamento, cosas así. O a veces hasta, y este es un ejercicio que pocas veces hacemos,
cómo queremos morir, cómo queremos que sea nuestro duelo. Luego dice la gente, ay, pero si tú ya no vas a estar. No, pero va a ser muy bonito que cuando yo me muera yo tenga todavía la ilusión o la esperanza o saber que mi familia va a estar reunida, que a lo mejor me van a poner mariachis o no sé, cada quien tendrá sus ideas. Yo, por ejemplo, les digo que quiero una pijamita bien calientita, porque soy friolenta, entonces obviamente allá no se siente nada, pero bueno, ya eso es lo que quiero, que me pongan una pijamita muy calientita. Y bueno, es importante que de vez en cuando hagamos este ejercicio de poder platicar con nuestra familia, con nuestros seres cercanos, cómo queremos morir, cómo queremos que sean tratados nuestros restos, si queremos ser cremados, sepultados, si aquí o en el pueblito donde nací, no sé, cada quien, si queremos rosarios, si no queremos, o cómo queremos que sea nuestro final. Ahora sí que sea un final feliz. Y el enfermo en fase terminal es una persona que ya está agónica, la cual tiene solamente unos días, horas o minutos de vida. Y aquí lo feo, lo triste de la situación del COVID es que los enfermos no tienen meses, no todos, volvemos a lo mismo, categorizando y ocupando la categorización de Raúl. Unos no tienen síntomas, otros sí tienen, otros se agravan un poquito y otros se agravan mucho, y de esos una parte mueren, otros se recuperan. Entonces, de esos que están en fase terminal, que a veces son nada más unos días, aquí lo difícil es que no estamos acompañando a nuestros pacientes. No podemos hablar con ellos, no podemos despedirnos, y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, el tanatólogo intenta ayudar, puede ser un facilitador en esta difícil transición que representa la aceptación primero de su padecimiento y por ende de su muerte. En este proceso, cuando sabemos que es un enfermo de fase terminal o ya un enfermo terminal, entonces aquí es muy importante la presencia y el apoyo de un tanatólogo. La verdad, aquí a mí en consulta me han llegado muchos pacientes en donde ya su familiar falleció, porque durante el proceso tan breve que están ahorita teniendo, son unos días, a veces 1 o 2 semanas. Ayer tuve una paciente que fallecieron 2 personas el mismo día, pero tenían 7 semanas hospitalizados. Entonces no piden ayuda antes, sino que ya hasta que fallece la persona es cuando piden ayuda. Entonces la recomendación sería desde antes. Lo malo está en que les repito, ahorita el proceso está muy acelerado, muy acelerado. La meta final del apoyo tanatológico es ser que tanto el paciente como la familia lleguen a aceptar la muerte de tal manera que cuando ésta llegue, la vivan con dignidad y en paz. Bueno, permítanme tantito, porque hay una lámina importante. Bueno, se las voy a comentar. ¿Cuál es la diferencia entre un duelo, como lo veníamos viviendo en otros tiempos, ahora sí que el duelo antes del COVID y el duelo durante el COVID? El duelo antes del COVID nos permitía buscar apoyo tanatológico, y si no, despedirnos de nuestro paciente, estar con él, cuidarlo, llevarlo al médico, bañarlo, hacerle su comidita, qué es lo que se te antoja, darle todos los cuidados, todos los chiqueos que se puedan dar a la persona, para que esté tranquila, para que esté en paz, si es posible, que eso es lo más recomendable, que esté en su casa, con su familia, eso es lo mejor. Si quiere decidimos si quiere ser sepultado, si quiere ser cremado, qué ritos o rituales acostumbran en su familia. Culturalmente todos tenemos antecedentes de cómo se trata la muerte en nuestra familia. Entonces, pues los hogares católicos, por ejemplo, ya saben que la misa de cuerpo presente, después los rosarios, la sepultura o la cremación, los rosarios en donde acude toda la familia, en donde recibimos el abrazo, el apapacho, la calidez de toda la gente que nos está acompañando y conteniendo en este proceso. Pero llega el COVID y nos cambia todo esto
de manera drástica. Llega el COVID, se enferma el paciente, no podemos tocarlo. De hecho, ahorita todos estamos en eso, que necesitamos un abrazo, queremos un apapacho, ya no podemos saludarnos de beso, menos de mano, y de abrazo ni se diga. Tenemos todos esa necesidad de ese contacto humano que se está perdiendo con esto. Bueno, no se está perdiendo, se está extrañando porque está prohibido. Está prohibido por nuestra propia salud y para evitar el contagio. ¿Qué es lo que sucede ahora? El paciente se lo llevan al hospital, ya no podemos verlo durante su hospitalización. Si bien nos va y alguien se compadece de nosotros, nos ponen una camarita, una videollamada. Si alguien nos apoya, podemos mandar una cartita, un dibujito, algo, dándole ánimo al paciente. Pero si sucede lo que no queremos, el paciente muere. Y como mencioné hace rato, el paciente lo último que ve no es a su familia, lo último que ve es el rostro de una enfermera, de un médico, o a lo mejor mueren solos. Esto nos lleva al nombre del tema, ¿no? Partir sin decir adiós. Nos lleva a la reflexión de cuán importante es durante toda la vida estar en paz con nuestra familia. Si hay alguna bronca, algún malentendido, algún desacuerdo, solucionarlo enseguida. Y esto no es nada más por el COVID, es de siempre. Sin embargo, bueno, el ir y venir de la vida a veces nos tiene así como que en otro canal, en otro modo, en modo activo, y no nos detenemos a reflexionar que la vida es, así como hoy estoy vivo, a lo mejor mañana ya no. Acabo de vivir recientemente el duelo de una paciente. La vi un lunes y ella murió el viernes de un infarto. Fue inesperado. Y entonces fue así como que muy sorpresivo y eso nos hace mucho reflexionar, ¿no? De qué es lo que estamos dejando de hacer. Eso de vivir el día de hoy como si fuera el último, hay que retomarlo, porque es muy importante esto, estar en paz con nosotros mismos, con los seres que queremos, y para que cuando llegue el momento estemos listos y tengamos, como mencioné, una muerte digna y en paz. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con estos enfermos de COVID? Se van sin decir adiós, no pueden despedirse y no podemos ser partícipes de todos estos ritos y rituales que hacíamos antes. No los podemos velar. No están permitidos los velorios, a veces no los pueden ni reconocer. Se los entregan, o no sé bien cómo está el proceso, pero pues de ahí se los llevan ya directo al crematorio. Entonces la familia recibe a su paciente, a su familiar, a su ser querido en una cajita. Le llegan las cenizas, los restos, y eso es lo que ya tienen después oportunidad de llevar a misa o de rezarle. Me ha tocado participar en rosarios, como ahorita con videollamadas, porque no hay otra manera, y cuán falta hace esos abrazos, nos hacemos de lejitos, no les hacemos así, pero pues la gente lo que queremos es un abrazo fuerte, la cercanía, el calor humano, el contacto humano, que ahorita nos está negando. Entonces, todo eso nos deja como que un duelo más fuerte, un duelo diferente, un duelo que duele más. Entonces, eso es lo que queríamos tocar en este tema, y hablando de ustedes como personal de salud. Yo espero que a ustedes ya no les toque atender este tipo de pacientes. Confiamos en que esta pandemia termine, pero cuán importante es que ustedes puedan prodigar ese contacto humano, no sé, con todas sus protecciones, con sus guantes, etcétera, darle un cariñito al paciente, tocarle su mano, prohibido la palabra ánimo, si estás viendo que me estoy muriendo y me dices que ánimo. Entonces, más que hablar, lo importante es que el paciente se sienta un poquito acompañado, a lo mejor decirle, yo me acuerdo que cuando yo estuve en este proceso de cercano a la muerte, hubo unas enfermeras que se acercaron a mí y me dijeron, ¿quieres orar? Y yo les dije que sí, fue un regalo precioso, lo que yo recibí en ese momento. Entonces,
darles un poquito esa ayuda espiritual a la gente que está a punto de perder la vida y, como repito, sin la compañía de su familia, de la gente que quieren. No les quita nada y le están dando un gran regalo a esta persona que va a trascender. La resiliencia? Aquí es muy importante hablar de la resiliencia. Me aparece aquí un letrero del audio. ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo? Bueno, yo espero que sí. Vamos a hablar de la resiliencia. Es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente. Cuando pasamos por eventos fuertes, traumáticos, por shocks, viene la resiliencia. Es ese sentido de fuerza interior que a veces desconocemos que tenemos. Sale nuestra casta y donde podemos salir adelante de todas las adversidades que se nos presenten, de todos esos obstáculos. A ver, permítame. Chat. No veo. Ok, no hay chat. Listo. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, de transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propio destino. La resiliencia potencia la felicidad. Vamos a ver solamente 3 fases del proceso de resiliencia. Ustedes pueden encontrar, según diferentes autores, 7 pasos, 6 pasos, 5 pasos, pero yo quiero hablarles de algo muy sencillo. Cuando vimos en el proceso del duelo, la última etapa del duelo es la aceptación. Entonces vamos a tomar como referencia, primera etapa de la resiliencia, la aceptación. Cuando nosotros logramos esa aceptación del hecho, de la muerte, del duelo, de la enfermedad, porque a lo mejor no murió nuestro paciente, pero está enfermo y queda con secuelas, como vimos en el primer tema. Entonces aceptamos el hecho y vamos a adaptar nuestra vida, nuestras actividades a esta nueva circunstancia de vida, tanto para nosotros como para el enfermo, si es que quedó con vida. Entonces vamos a adaptarnos. A lo mejor, no sé, es alguien que pierde funcionalidad, que no sé, que quede en silla de ruedas. Vamos a adaptarnos, vamos a hacer por ahí algunas adaptaciones a nuestra casa para que nuestro paciente, nuestra familiar, esté de la mejor manera, confortable. Y de todo esto vamos a aprender, vamos a adquirir un aprendizaje que nos lleve a tener un sentido de vida diferente, que nos va a ayudar. Yo creo que el COVID, esta pandemia nos está lastimando, nos está afectando, pero también nos está enseñando mucho. Estamos aprendiendo muchas cosas, a ser empáticos, a dar cosas sin que nos las pidan. Yo he tomado ahorita muchos cursos gratis, porque estamos todos en esa sinergia de querer ayudar, de como humanidad prevalecer. Entonces, todos los procesos, por fuertes, duros o feos, difíciles que sean, siempre vamos a tener un aprendizaje. Y bueno, aquí hay una lámina, no la vamos a explicar toda, pero esta es la resiliencia del proceso del COVID, pero de cómo estamos viviendo este proceso del COVID. Con hay una crisis primero, hay una preocupación excesiva, vivimos la incertidumbre. Cuando empezó, ¿se acuerdan? Por allá en marzo del año pasado, febrero, marzo, ansiedad y tristeza, corrimos a las compras de pánico, se acabó el papel de baño, que no había frijol, que no había arroz, que no había azúcar. Miedo a perder el empleo, muchos lo perdieron, hubo un caos, y ahí, bueno, ahí empezamos a caer y a levantarnos, a cuidarnos, a quedarnos en casa. Muchos optamos por orar y seguimos orando. Aquí hay un nuevo estilo de vida, porque ahora estamos todos encerrados en un mismo lugar, a colaborar en las tareas del hogar, a
a no sobreexponernos a las noticias del coronavirus, a manejar mejor nuestros pensamientos negativos, es lo que les mencionaba, trabajar en pensar positivo. Buscamos relajarnos, hacer ejercicios físicos, respiración, yoga, llamar constantemente a nuestros familiares, tener un desarrollo de metas irrealistas confiando en nosotros mismos. Buscamos nuevas formas de trabajo, lo que mencionó la maestra Sabina, lo que es ahora la tecnología, pues buscamos diferentes opciones de comunicarnos y de estar cerca de nuestra familia y también nuevas formas de aprendizaje. Generamos actitud positiva frente a la adversidad, buscando ayudar a los demás y un aprendizaje en las crisis. Pues bien, este es lo que yo les quería comentar de mi tema, de lo que es la tanatología durante el proceso del COVID. Obviamente es un proceso nuevo, diferente, muy difícil, pero que, repito, nos está dejando mucho aprendizaje. Aquí es importante que todo el personal de salud sigan con todas las medidas ordinarias y extraordinarias necesarias para preservar su salud, porque los necesitamos, porque necesitamos de sus servicios, de su apoyo, y por lo mismo ellos tienen su propio duelo porque están viendo constantemente morir a los pacientes. Los familiares les preguntan si ellos tienen a veces a sus familiares ahí, es más difícil, pero aquí lo más importante es que tengan esos pensamientos positivos, que conserven la paz, que practiquen las R's que nos dijo la maestra Sabina, respirar, reír, relajarnos, y una vida saludable, tomar mucha agua, comer adecuadamente, tomar bañitos de sol, porque esto fortalece nuestro sistema inmune, tener calma, relajación, dormir bien, comer bien, evitar la comida chatarra, comer cosas saludables, cosas nutritivas, todo eso ya lo sabemos, pero luego nos es difícil la práctica. Entonces, y si es necesario, busquen apoyo tanatológico para ayudarles a llevar este proceso de duelo que está resultando pues diferente, difícil, pero que nos está enseñando mucho. Espero que haya sido de su agrado esta plática y pues quedo a sus órdenes. Nuevamente muchas gracias por la invitación y continuamos con las preguntas. Maestra Teresa Leticia Zamora Huerta, agradecerle infinitamente su participación en este interesante y actual tema titulado COVID-19, un duelo diferente, partir sin decir adiós. Licenciada, son muchas las preguntas que tenemos. Por razones de tiempo únicamente vamos a hacerle dos para posteriormente hacérselas llegar y asimismo nuestros jóvenes estudiantes puedan tener dichas respuestas. Le voy a leer dos de las preguntas. ¿Cómo debemos reaccionar al momento de dar un pésame para no llegar a herir la sensibilidad de quien ha perdido un ser querido? Maestra. Buena pregunta. Sí, miren, es importante, luego hay frases ya hechas que debemos evitar, como el de, yo sé lo que está sintiendo. Eso es casi que una ofensa al doliente porque no sabemos realmente lo que está sintiendo, aunque hayamos sentido algo similar. No hay un dolómetro que nos diga a quién le duele más y a quién le duele menos. Es importante no decir, aquí lo importante es que ellos sientan que los estamos apoyando, que sentimos su pérdida, sí la sentimos, pero no decimos que tanto la sentimos y en qué te puedo ayudar. Eso es lo más importante, que el doliente se sienta apoyado y acompañado y evitar estas frases hechas de que algún día alguien se equivocó y dijo muchos días de estos, entonces tenemos que cuidar mucho, y es lo más difícil. Yo adopté una frase que me nació del corazón y la sigo usando y siempre digo, en estos momentos las palabras sobran y los abrazos faltan. Sin embargo, por cuestión de COVID no podemos abrazar en estos momentos a la gente, pero sí podemos hacer una seña de abrazo, de contención. Lo más importante es que el doliente se sienta apoyado y acompañado.
no tanto comprendido, porque sabemos que no podemos estar en su lugar. Podemos ser empáticos, pero no estar al 100% en su lugar. Entonces, evitar frases hechas. Eso es lo más importante. Muy bien. Y la segunda y última pregunta, muy parecida, dice así: ¿cómo decirle adiós a un ser querido cuando no podemos acompañarlo al momento de su partida, así como está pasando ante esta situación de pandemia? Adelante, maestra. Bueno, pues ahorita contamos con los apoyos de la tecnología. Podemos hacer una videollamada, podemos hacer una carta que alguien le pueda leer. Cuando algún paciente, familiar o no, se tenga que ir a internar, no nos despidamos en el sentido de que ya te vas a morir, sino nos vemos luego, nos vemos más tarde, aquí te esperamos. Nada de ánimo ni de échale ganas, sino de cuentas con nuestro apoyo, estamos contigo, vas a ver que tú eres fuerte y vas a salir adelante. Pero sí una manera, y a veces lo hacemos cuando la gente ya murió, entonces nos quedamos con ese sentido de pérdida y de que no le dije adiós. Entonces, en ejercicios de tanatología lo que hacemos es que les ponemos a que le escriban una carta, o hacemos un tipo de ejercicios energéticos en donde sienten al paciente, los ponemos a abrazar alguna otra cosa para que se puedan despedir. O sea, podemos despedirnos antes, que es lo ideal, o cuando la persona ya falleció, también podemos apoyarlos para que puedan despedirse de su paciente, aunque ya haya trascendido. Maestra, pues muy gentil y muchas gracias por su participación. Teresa Leticia Zamora Huerta, maestra, un abrazo a la distancia, agradecerle en este interesante tema. Muchas gracias.